Me he estado quedando en la cabaña remota de mi familia. Durante las últimas 3 noches, algo ha estado llamando a mi ventana. Muy bien, no sé por dónde empezar. Estoy en una habitación de motel que huele a cigarrillos rancios y lejía, a unos 100 kilómetros de donde estuve anoche. Por contexto, tengo un trabajo que esencialmente derrite tu cerebro. Ya conoces el tipo. Hojas de cálculo interminables, videollamadas consecutivas en las que todos hablan entre sí, un aluvión constante de correos electrónicos marcados como urgentes. Después de un proyecto particularmente brutal de 6 meses, estaba completamente frito. Un zombi andante. Mi jefe, para su crédito, lo vio y básicamente me ordenó tomarme 2 semanas libres. Ve a algún lugar sin servicio celular, dijo. El primer lugar que me vino a la mente fue la vieja cabaña de mi padre. En realidad, no es solo de mi padre, era de su padre antes que él, y de su padre antes de eso. Ha estado en la familia durante un siglo, tal vez más. Una pequeña y robusta cabaña de troncos en lo profundo del bosque, a kilómetros del pueblo más cercano. Es la definición literal de fuera de la red. Un pozo para agua, un generador para unas horas de electricidad por noche y una chimenea para calentar. Era el lugar perfecto para desconectarme, simplemente sentarme en silencio y dejar que mi cerebro se descifrara a sí mismo. Mi papá falleció hace unos años. No estábamos distanciados, pero no éramos cercanos. Era un hombre tranquilo y solitario, y la cabaña era su santuario. Tengo algunos recuerdos borrosos y felices de estar allí cuando era niño, el olor a agujas de pino y humo de leña, la sensación de madera tosca debajo de mis pies descalzos, él enseñándome a saltar piedras en el arroyo cercano. Regresar se sintió como una forma de honrarlo, supongo. Una forma de encontrar algo de esa paz que siempre parecía tener cuando estaba allí. El viaje fue largo, la última hora en un camino de tierra sinuoso que era más bache que camino. Cuando finalmente llegué, el lugar se veía exactamente como lo recordaba. Los troncos eran de un gris más oscuro y desgastado. El porche se hundió un poco por un lado. Pero era sólido. El aire estaba limpio y frío, y el silencio era tan total que se sentía como un peso en mis oídos. Sin coches, sin sirenas, sin gente. Solo el viento suspirando a través de los enormes pinos que rodeaban la propiedad como antiguos centinelas. Pasé el primer día simplemente existiendo. Desempaqué mis escasos suministros, libros, comida no perecedera, un par de buenas botellas de whisky. Barrí el polvo de los pisos, encendí un fuego en el hogar y me senté en el porche viendo ponerse el sol, pintando el cielo con naranjas y morados ardientes. Por primera vez en meses, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Esa primera noche, encendí el generador durante unas horas para encender las luces y leer. La cabaña tiene 2 ventanas principales en la sala de estar, grandes paneles de vidrio individuales que dan a la impenetrable negrura del bosque. Tan pronto como encendí la lámpara al lado de mi sillón, vinieron las polillas. Es normal, por supuesto. Un único punto de luz en un océano de oscuridad. Atraerás a todos los insectos por kilómetros. Revolotearon y bailaron contra el cristal, docenas de ellos, con sus alas polvorientas como nieve gris suave contra el cristal. Apenas los noté. Era un sonido familiar, casi reconfortante, de la naturaleza salvaje. El golpe suave y parecido al papel, golpe de sus cuerpos golpeando la ventana. Leí durante 1 hora, apagué el generador y caí en el sueño más profundo y sin sueños que había tenido en años. El segundo día fue aún mejor. Corté leña para el fuego, hice una larga caminata y sentí que el estrés de la ciudad se desprendía de mí a cada paso. Me estaba reconectando con algo primitivo, algo real. El mundo se sintió simple de nuevo. Esa noche, hice lo mismo. Encendí el generador, me serví un whisky pequeño y me acomodé con mi libro. Y de nuevo, llegaron las polillas. Al principio, era lo mismo que la noche anterior. Una ráfaga caótica de alas contra el cristal. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a notar algo. Un sonido bajo el caos general. Un toque único y persistente. Toca. 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 Era distinto de los golpes suaves y carnosos de las otras polillas. Fue más agudo, más deliberado. Levanté la vista de mi libro,
tratando de identificarlo. En la ventana de la derecha, una polilla grande y pálida, más grande que las demás, casi del tamaño de mi pulgar, se aferraba al cristal. No estaba revoloteando. Estaba perfectamente inmóvil, excepto por sus alas. Levantaría un ala y la golpearía contra el cristal. Toca. 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 Fue extraño, pero me encogí de hombros. Los insectos son raros. Volví a mi libro, pero no pude concentrarme. El sonido era imposible de ignorar ahora que lo había aislado. Había un ritmo en ello. Toque, 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 toca, toque, toque, toque. Una pausa. Entonces otra vez. Toque, 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 toca, toque, toque, toque. Cerré mi libro y solo miré. La gran polilla permaneció en el mismo lugar, sus alas golpeando metódicamente el cristal. Fue extraño. Nunca había visto a una polilla hacer algo así. Se sentía menos como un insecto atraído por la luz y más como algo KN golpeando. Tratando de llamar mi atención. Sé que suena loco. Pensé que era una locura entonces. Lo atribuí a estar solo, mi mente engañándome en el silencio abrumador. Apagué el generador temprano y el golpeteo se detuvo en el instante en que se apagó la luz. El silencio que se apresuró a llenar el vacío se sintió más pesado que antes. Al día siguiente, la idea de la polilla tapping me siguió por todas partes. Era una astilla en mi mente. No pude evitar la sensación de que había sido testigo de algo profundamente antinatural. La perfecta soledad de la cabaña ahora se sentía watch vigilante. El bosque parecía contener la respiración. Esa noche, casi dudaba en encender el generador. Pero la idea de sentarse en completa oscuridad era peor. Así que tiré del cable, el motor cobró vida y las luces parpadearon. Ni siquiera fingí leer. Me senté en el sillón, whisky en la mano, y esperé. En cuestión de minutos, la nube de polillas había regresado. Y efectivamente, ahí estaba. La misma polilla grande y pálida, casi exactamente en el mismo lugar de la ventana. Se quedó quieto por un momento, y luego comenzaron los tapping. Toca, toque, toque, toque. Una larga pausa. Toque, toque, toca, toque, 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 toque. Esta vez, estaba listo. Agarré un bolígrafo y un viejo diario encuadernado en cuero que encontré en el cajón del escritorio, el de mi abuelo, por el aspecto de las iniciales descoloridas en la portada. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente se sentía como algo que tenía que hacer. Un reto. Decidí registrar los grifos. Hice un sistema simple, un punto para un toque corto y rápido, y un guión para uno un poco más largo y resonante. Noté las pausas entre secuencias. Durante las siguientes 3 horas, me senté allí como un científico loco, con los ojos pegados a la polilla, mi bolígrafo rascando el papel amarillento de la revista. El mundo se encogió ante ese único panel de vidrio y el sonido rítmico que resonaba en la pequeña y cálida habitación. Guión. Guión. Carita horizontal con ojos cerrados. Página tras página llena de mis frenéticos garabatos de puntos y rayas. La polilla era incansable. Nunca pareció detenerse, salvo por las pausas deliberadas entre sus toques. Mi mano comenzó a tener calambres, me ardían los ojos por la tensión, pero no podía parar. Me vi obligado. Tenía una lógica, una estructura que era demasiado consistente para ser aleatoria. Y entonces, surgió un recuerdo. Algo que había leído hace años en línea, uno de esos agujeros de conejo nocturnos de Internet. Era un artículo de ciencia pop sobre inteligencia animal. El artículo mencionaba experimentos en los que los científicos habían logrado enseñar a los abejorros a asociar símbolos con recompensas, una forma rudimentaria de comunicación. Incluso mencionó brevemente la posibilidad de enseñarles señales binarias simples. Como una forma muy básica de código Morse. El bolígrafo se me cayó de la mano y cayó al suelo de madera. Código Morse. No pudo ser. Fue la idea más loca y ridícula que jamás había tenido. Las polillas no pueden teclear el código Morse. Es imposible. Es una violación de todas las leyes de la naturaleza que entendí. Pero los patrones en la página LOT parecían tan familiares. Recordé haber aprendido algo de eso cuando era niño en Scouts.
3 puntos para S, 3 guiones para O. Toque, 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 toque. Miré por la ventana. La polilla estaba tocando SOS. Mi sangre se enfrió. Agarré mi teléfono. No tenía servicio, pero la batería estaba llena. Había descargado un montón de cosas antes del app, solo en caso de emergencias. Libros, películas y una aplicación de guía de supervivencia. Lo abrí a tientas, mis dedos resbaladizos por el sudor. La aplicación tenía una sección de utilidades. Linterna, brújula y chart, un gráfico en código Morse. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta fuerza que podía sentirlo en mi garganta. Metí el diario en mi regazo, pasé a la primera página de mi transcripción y comencé a traducir. Mis manos temblaban tanto que era difícil trazar las líneas. Las primeras secuencias estaban mezcladas. Galimatías. Probablemente los escuché mal, los escribí mal. Sentí una ola de alivio. No fue nada. Solo mi imaginación hiperactiva. Estaba a punto de reírme de mí mismo, servirme un whisky fuerte y terminar la noche. Pero luego llegué a una secuencia que estaba seguro de haber grabado perfectamente. Fue largo, y el ritmo había sido increíblemente claro. Fui letra por letra. UNDER. Debajo. Mi respiración se detuvo. Vale. Coincidencia. Tenía que serlo. Seguí adelante, mis ojos escaneando las páginas de puntos y guiones, comparándolos con el gráfico en la pantalla de mi teléfono. La siguiente palabra clara que traduje fue HUNGRY. Hambriento. El aire en la cabina de repente se sintió delgado, frío. Me levanté y caminé por la pequeña habitación, las viejas tablas del piso gimiendo bajo mis pies. Debajo. Hambriento. Esto no fue una coincidencia. Este fue un mensaje. ¿Pero quién lo enviaba? ¿Y cómo? La polilla era solo un insecto. No podía pensar, no podía razonar. Pasé el resto de la noche traduciendo. El generador chisporroteó y murió alrededor de las 2 de la mañana, sumiendo la habitación en la oscuridad y el silencio. El golpeteo se detuvo instantáneamente. No dormí. Me senté en la oscuridad, las palabras que había traducido ardían en mi mente. Pronto. Profundo. Esperen. Stone. Raíces. Eran palabras inconexas y sueltas. Fragmentos de un pensamiento. Era como escuchar a alguien hablar mientras dormía. Pero pintaron un cuadro aterrador e impresionista. Algo estaba debajo, pero ¿debajo de qué? ¿Debajo de la cabaña? Algo profundo. Algo hecho de piedra y enredado en raíces. Y tenía hambre, esperando. Sentí que tal vez estaba exagerando y mi mente simplemente completando un lío que no existe. Al día siguiente, estaba destrozado. Yo no caminé. Yo no corté leña. Apenas comí. Busqué en la cabaña, buscándote no sé qué. Una pista. Una explicación. Abrí los cajones del viejo escritorio de mi padre, la estantería llena de libros de bolsillo polvorientos. Y luego lo encontré, escondido en la parte de atrás del diario del abuelo que había estado usando. Una sección al final, donde la letra cambió de la cursiva pulcra de mi abuelo al garabato de araña de mi bisabuelo. Las entradas eran cortas, crípticas. 12 de octubre de 1934. El generador es una bendición. Pero la luz lo llama. Debe ser conservador. 3 de mayo de 1938. Cavó un pozo nuevo. Golpea la piedra a 20 pies. Piedra lisa y negra. No slat. Lo llené de nuevo. Se extraerá del arroyo. 21 de septiembre de 1945. Duerme, pero escucha. El viejo lo sabía. El silencio es su cuna. El ruido, su sueño. No despiertes el sueño. 16 de julio de 1952. Dígale al niño que mantenga las lámparas bajas. Nunca cabes más allá del viejo roble. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Un poco de hambre nunca muere. Mi sangre se convirtió en hielo. Un poco de hambre nunca muere. Mis ancestros.
¿Lo sabían? Esa noche, supe que tenía que escuchar. Yo estaba aterrorizada, cada instinto principal en mi cuerpo gritaba a mí a entrar en mi coche y conducir. Pero otra parte de mí, una morbosa y obsesiva curiosidad, tenía que saber el resto de la historia. Tenía que saber lo que yo estaba sentado en la parte superior de. Encendí el generador. Llegaron las polillas. La intervención comenzó. Esta vez, los mensajes eran diferentes. Ellos eran más largos, más coherente. Era como si, por la escucha, yo de alguna manera había reforzado la conexión. La polilla de la girada, y me escribió mi mano volando a través de la página. Se sentía como si estuviera tomando un dictado de ultratumba. No esperé a traducir. Llené página tras página del diario, los puntos y rayas se volvieron borrosos. La polilla golpeaba más rápido ahora, con más urgencia. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado con una extraña energía estática. La luz de la lámpara parecía atenuarse, como si el mismo aire la estuviera absorbiendo. Finalmente, después de horas, la polilla se detuvo. Cayó del cristal de la ventana, una pequeña cáscara sin vida en el porche exterior. Las otras polillas se arremolinaron, confundidas, antes de dispersarse hacia la noche. Silencio. Me senté allí durante un largo momento, con el pecho apretado por un miedo sofocante. Luego, con manos temblorosas, levanté el teléfono y comencé a traducir el último mensaje largo. La historia que contaba no era de este mundo. Hablaba de un tiempo antes de los árboles, antes del suelo. Hablaba de una vasta y silenciosa inteligencia que cayó de las estrellas y se enterró profundamente en la fría tierra para escapar de la dura luz del sol. Se describió a sí mismo no como una criatura de carne y hueso, sino de paciencia, gravedad y hambre. Hablaba de las primeras personas, mis antepasados, que lo encontraron. No lo entendían, pero lo temían. Sintieron su presencia en la roca profunda, una frialdad que se filtraba del suelo. No pudieron matarlo, así que lo ataron. Realizaron rituales, colocaron grandes piedras y lo enterraron bajo capas de tierra y oración, enterrándolo en un sueño silencioso y sin sueños. Los mensajes explicaban que no podía ver ni oír. Su único sentido era una forma de percepción ligada a la energía. Durante milenios, sus únicas sensaciones fueron el lento calor del sol en lo profundo de la tierra, el arrastre de las raíces, el desplazamiento de la roca. Se durmió. Pero la llegada del hombre trajo nuevas sensaciones. Fuego. Las vibraciones de las voces. Y luego, la electricidad. Luz artificial. Para su conciencia antigua y adormecida, esta luz era un grito penetrante en una eternidad de silencio. Una aguja punzante y dolorosa lo despierta. No podía moverse. Todavía no. Las ataduras de los primeros hombres eran fuertes. Pero podría llegar. Podría tocar los diminutos y simples sistemas nerviosos de las criaturas atraídas por la luz. Los insectos. Podría tomar prestados sus cuerpos, usar su energía frenética para golpear contra la barrera de mi ventana, para aprovechar su historia, su súplica, su advertencia, en el único lenguaje que podría formarse a partir del caos binario de su aleteo. Me sentí enferma. Mi familia construyó una torre de vigilancia. La choza de un guardia de la prisión. Y durante generaciones, habían vigilado, viviendo en silencio, con moderación, para no molestar al prisionero en el calabozo de abajo. Mi padre, con su tranquila soledad era alcaide. Y yo, con el estrés de mi ciudad y mi desesperada necesidad de luz y ruido, había estado sacudiendo los barrotes de la puerta de la celda toda la semana. Mis ojos escanearon las últimas líneas de mi transcripción. Un nuevo y frenético golpeteo había comenzado justo antes de que la polilla muriera. Fue corto. Preciso. Traduje la última secuencia de puntos y rayas, con mi lápiz rayando la página. Barra diagonal, carita horizontal con ojos cerrados. Barra diagonal. Barra diagonal. Barra diagonal, guión. Barra diagonal. Barra diagonal. Mi corazón se detuvo. Lo leí de nuevo para asegurarme. IT, barra diagonal WAKE, S barra diagonal WHEN barra diagonal THE barra diagonal LIGHT, barra diagonal GOES barra diagonal OUT.
Mientras mi mente procesaba la última y horripilante palabra, un sonido salió del porche. Un zumbido eléctrico bajo. Levanté la vista del diario. La bombilla desnuda sobre la puerta del porche, la misma luz que había traído a las polillas, parpadeaba. Zumbó, un sonido de insecto moribundo, estalló con una intensidad brillante y dolorosa, y luego se oscureció. La lámpara a mi lado parpadeó con simpatía, y luego también murió cuando el generador de afuera tosió, chisporroteó y se quedó en silencio. Sumergiéndome en la oscuridad absoluta y total. El golpeteo rítmico había desaparecido. El mundo estaba completamente en silencio. No el silencio pacífico del bosque que había anhelado, sino un silencio muerto, expectante y profundo. El tipo de silencio que eso escucha. No respiré. No podía moverme. Todo mi ser estaba enfocado en escuchar. Y entonces lo escuché. No fue un sonido de afuera. No fue el viento, ni una rama cayendo, ni un animal. Directamente debajo de mis pies. Desde debajo de las tablas del piso. Desde lo más profundo de la tierra se construyó la cabaña. Sonido bajo, pesado y raspado. El sonido de algo imposiblemente antiguo y vasto cambiando su peso. El chirrido de piedra contra piedra, un sonido que vibraba a través de las suelas de mis zapatos y hasta mis huesos. Era el sonido de la puerta de una tumba abriéndose después de 1000 años. No grité. El sonido quedó atrapado en mi garganta, un pequeño jadeo ahogado y patético. Eso fue todo. El hechizo de la curiosidad morbosa se rompió, destrozado por una explosión de puro terror animal. No lo pensé. Simplemente reaccioné. Me agaché hacia atrás, derribando el sillón, agitando las manos en la oscuridad. Me alejé del sonido, mi único pensamiento estaba fuera. Encontré la puerta al tacto, toqué a tientas con el cerrojo, mis dedos se sentían inútiles. El sonido de raspado era más fuerte ahora, un gemido profundo y resonante que pareció sacudir los cimientos mismos de la cabina. La puerta se abrió de golpe y caí al porche, tragando el frío aire nocturno. No miré hacia atrás. Corrí por el claro hacia mi auto, con las llaves ya en la mano, golpeándolas en la cerradura. El raspado era una vibración constante y abrasiva en el suelo ahora. Me tiré al asiento del conductor, atasqué la llave en el encendido y recé. El motor se volcó en el primer intento. Nunca en toda mi vida había estado tan agradecido por el rugido de un motor de combustión interna. Golpeé el auto en reversa, sin preocuparme por los árboles, y giré la rueda, mis llantas escupiendo grava. Los faros cortaron una frenética franja a través de la oscuridad, iluminando la parte delantera de la cabina durante una fracción de segundo. No había nada allí. Solo las ventanas oscuras y el porche silencioso. Pero el suelo frente a los escalones se veía mal. Parecía levantado. Como si algo estuviera empujando hacia arriba desde abajo. No esperé a ver qué era. Pisé el acelerador y huí por ese sinuoso camino de tierra. El auto se tambaleaba y resbalaba, las ramas golpeaban las ventanillas. No reduje la velocidad hasta que la tierra se convirtió en asfalto, y no dejé de conducir hasta que el sol comenzó a salir y vi el bendito, feo y hermoso resplandor de un letrero de motel. Así que aquí estoy. Escribiendo esto. Dejé todo allí atrás. Mi ropa, los recuerdos de mi padre. El diario de mi abuelo con sus terribles notas. Nunca podré volver. Yo sé eso. La cabaña, el legado de mi familia, desapareció. Es una tumba, y abrí la puerta. Todo lo que sé es que algo está despierto que debería haber dormido para siempre.